El maestro de Lupita es lo que se dice una eminencia. Ha leído bastante y sabe mucho. Cuando era estudiante, recibió innumerables galardones y reconocimientos. Pedro no puede entender por qué sus alumnos no se sienten motivados en clase. Y en cuanto a conocimiento se trata, no todos los alumnos son tan dedicados como Lupita. Pedro recuerda que aprendió de sus maestros cuando era niño y ahora repite las mismas prácticas que ellos utilizaban. Pedro no entiende por qué, si aquello funcionó tan bien para él, ¿por qué ahora esas mismas prácticas no funcionan para sus alumnos? Veamos ahora el caso de Juan. Cuando Juan era alumno, era excelente. Al graduarse fue el mejor de su generación. Ganaba concursos de conocimiento y sus maestros siempre estuvieron orgullosos de él. Sin embargo, Juan no sabe convivir ni respetar. Definitivamente, Juan no desarrolló competencias para la vida en sociedad. Lo que sucede es que Juan y Lupita fueron preparados únicamente para aprobar exámenes. Esta práctica, si bien facilita la retención de información, no desarrolla competencias, es decir, se adquiere sobrada información, pero no se sabe cómo utilizarla. A esto se llama aprendizaje inerte. Adquirir competencias implica saber pensar, saber hacer y aprender a conducirse, con valores individuales como sociales, tanto en la escuela como en la vida. Entonces, ¿qué se debe cambiar? Un buen paso será erradicar prácticas erróneas en la evaluación. En primer lugar, se debe comenzar a evaluar de manera formativa, no punitiva. Se debe dejar de evaluar para destacar a unos y marginar o sancionar a otros. Lo que debemos comenzar a hacer es evaluar para el desarrollo de competencias. ¿Qué les ha parecido el video? A ver, quisiera escuchar tres opiniones. ¿Alguien puede opinar? Hemos visto experiencias de, ¿no? de un docente, de una niña, también de un joven, ¿no? Llamado Juan. A ver, ¿qué enseñanza podemos extraer relacionándolo con las competencias que uno debe adquirir? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Qué opinan del video? ¿Qué les ha parecido? Ya que nadie quiere hablar, vamos a preguntar, a ver, ¿no hay voluntarios para opinar sobre el video? Buenas noches, licenciado. Ahí está, Claribel, buenas noches. Me encantó el video. Realmente uno puede ver, ¿no? La realidad. En muchos casos es así, ¿no? De que eh, realmente se toma en cuenta solo la dimensión del saber, ¿no? De que eh, si ha rendido bien los exámenes, perfecto, ¿no? Y no solamente en los niños, ¿no? En colegio, en universitarios se ve esto, Ujú, pero falta, ¿no? Esa parte importante que son las competencias, ¿no? De cómo es él fuera de aula, ¿no? Puede ser un ujú, excelente alumno, pero su comportamiento, sus actitudes fuera del aula son muy diferentes. Eso vimos, ¿no? En los ejemplos en el video, ¿sí? Como en la niña, ¿no? Entonces, qué importante es desarrollar, ¿no? Esas competencias y evaluar, ¿no? Cambiar la forma de evaluación, como decía ahí, ¿no? De una forma más formativa. ujú, ujú. Exacto. Hoy en día,
Cuando hablamos de competencias, ya casi no sirve de nada tener mucho conocimiento, pero y sin desarrollar las otras, ¿no? Que son las del ser y el hacer, ¿no? Yo les pongo un ejemplito. En una ocasión estuvimos realizando un curso de robótica, ¿no? Y había un ingeniero que tenía muy buenas referencias, era muy experto, ¿no? En su área, en robótica, ¿no? Y eh, cuando empezamos el curso, ¿no? Cuando empezamos el curso para los interesados, el ingeniero dijo, yo voy a dar el curso y había también otra persona, otro con entendido en robótica, pero que no era ingeniero, por si acaso, ¿no? Y él le dio el paso al ingeniero. Le dijo, usted de las clases, porque el ingeniero dijo, si esto es una actividad relacionada a tecnología, yo conozco, yo voy a dar las clases, yo voy a dar el curso. Y empezó a dar el curso, ¿y qué creen? Los estudiantes empezaron, dice, ahí a aburrirse, no le entendían, ¿no? Y el ingeniero se dio cuenta que no le estaban entendiendo los participantes e inmediatamente, ¿no? Hicieron una pausa e hizo que esa persona que no era ingeniero, pero sabía muy bien de cómo enseñar robótica, los reemplazó, ¿no? Y ya esa persona que no era ingeniero, era un profesor de computación, empezó a explayarse con dinámicas, con algunos chistes, empezó a enseñar a los estudiantes y los estudiantes se dieron cuenta que, ¿no? Enseñaba mejor, ¿no? Es un ejemplo de cómo uno puede tener mucho conocimiento, pero quizás no ha desarrollado otras habilidades. Por ejemplo, el docente que quizás no sabe innovar, no sabe aplicar algunas estrategias, algunas ¿no? Estrategias, ¿no? Para poder hacer que los estudiantes entiendan, ¿no? Para que los estudiantes presten atención, ¿no? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, es un ejemplo del videíto que hemos visto. Tal vez alguien más. Gracias, Claribel, por tu participación. ¿Alguien más, tal vez? ¿Nadie? A ver, ¿qué te ha parecido a ti? Yo voy a llamar a ver a alguien acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miguel. Hola, Miguel. ¿Lograste ver el video? Dicen Miguel, buenas ¿estás ahí? noches. Sí, estoy con algunos problemas, acabo de ingresar. Estoy intentando Ah, entrar al enlace. ya, no has visto entonces el video. No, aún todavía. Enseguida, por favor. A ver, Lidio, que estabas bien temprano en la clase, muy puntual, Lidio, adelante, a ver, ¿qué opinas del video? Dice, hola, hola, ¿me escucha? Sí, 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 Hola, ya. te escuchamos. Dice, lo que estaba viendo en el video, bueno, voy a ver y lo que he visto, bueno, sí, muy importante, ¿no? La formación que un profesional debe tener, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Ujú. Con principios y valores. No, no es necesariamente estudiar por saber más, sino que debemos prepararnos también, tanto como personalmente, para ser buenos profesionales. Muy bien, exacto, Lidio. Aquí hay otro comentario, dice de Paola, me parece que a veces se comete el error de solo priorizar lograr los objetivos de avance y el conocimiento, sin tomar en cuenta el desarrollar estas habilidades que les permite sobresalir en un campo laboral y en su contexto. Por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo. Wow, gracias, Paola, ¿no? Ustedes han debido escuchar sobre las habilidades blandas, ¿verdad? Las habilidades blandas que están relacionadas a las habilidades de cómo relacionarte, de cómo poder trabajar en equipo, de ser tolerante, resiliente, ¿no? Ponerte en el lugar de otro, ser siempre propositivo en el grupo, ¿no? Todos esos aspectos están relacionados a lo que son las habilidades blandas que hoy en día en las empresas, las instituciones están valorando más que
otros aspectos, ¿no? Entonces, no está por demás, ¿no? Desarrollar, aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos en algún lugar, cuando hacemos alguna pequeña dinámica participativa, es bueno participar, es bueno incluirse en ese tipo de actividades, porque ahí estamos desarrollando estas habilidades blandas que, ¿no? Nos va a ayudar para también tomarlo como una herramienta, ¿no? En algún momento uno puede utilizar lo que hemos aprendido, alguna dinámica para poderlo aplicar entre nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, con esta pequeña introducción, adelante, Clemente, adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Un saludo. Adelante, Y Clemente, buenas yo noches. quería simplemente, ¿no? Tomar un poco del video, entendí un poco en el otro sentido que estaban, A ¿no? ver, Opinando ya, pero digo, ¿por qué esto? Hay docentes en la universidad, yo pienso que la mayoría no está en la unidad, de alguna manera, o en alguna institución, ¿no? Entonces, hay docentes calificadísimos que tienen un buen currículum, ¿no? Como decimos, ujú, que tienen su diplomado, maestría, su doctorado, todo aquello, pero no tienen vocación de docente. O sea, ujú, así es. manifestar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos, por ejemplo, en la universidad donde yo estuve? Cuando yo estaba de estudiante, yo, por ejemplo, decía, ¿no? Mira, tan buenos docentes hay que tienen buen currículum, todo el mundo habla excelente, ¿no? Tal docente es así, tiene su maestría, su diplomado, su especialidad, gran personaje. Pero en aula es pues peor que un alumno de quinto básico, ¿no? No enseñan nada. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que pedíamos? Por ejemplo, la calificación que hacían en el video, por ejemplo, en mi universidad donde estuve, los estudiantes proponíamos, ¿no? Que la calificación sea 50-50, porque en la mayoría yo pienso que se maneja 75 teoría y 25 práctico, ¿verdad? Es lo que manejan más o menos, ¿no? ujú. Entonces nosotros como estudiantes decíamos que debía ser la calificación 50-50. Una hora en aula, una hora en práctica, ejecutar, ¿no? Como competencia, lo que nos dice hacer, ¿no? Saber y hacer, ejecutar. Entonces, esa era la idea, no sé si sirvió de algo. Gracias. Gracias, Clemente, ¿no? Y eso nos lleva a la reflexión y al análisis, ¿no? El docente, hay docentes de vocación, ¿no? Y hay docentes también de ocasión, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿el docente nace o se hace? A ver, ¿qué opinan? ¿El docente nace o se hace? ¿Nace con esa vocación o puede hacerse también? A ver, ¿qué opinan ustedes? Se puede hacer. Se puede hacer. Pienso que no todos nacen con el don, ¿no? Y la vocación de ser docente, pero uno puede aprender. Uno puede aprender. Lo importante acá es el querer, ¿no? Si quizás no soy buen docente, quizás en mi primera clase nadie me ha entendido, pero luego uno se propone y dice, no, ahora voy a proponer, voy a hacer una buena planificación y dentro de mi planificación voy a utilizar diferentes estrategias en función a las inteligencias múltiples que tienen mis estudiantes, voy a buscar la manera para que mis estudiantes aprendan. Y para eso el docente investiga, planifica, busca materiales, estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, el docente se puede hacer, ¿no? Es muy importante la voluntad y el querer, ¿no? Miguel opinaba indicando de que no solo se evalúa el contenido, dice, sino como habilidades de aplicación, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no solo importa los contenidos, sino también las habilidades que uno va desarrollando. Por eso también en el colegio hoy en día se califican, ¿no? Las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, ¿no? No solamente conoce el estudiante, sino se evalúa lo que sabe hacer y también las actitudes que él tiene, ¿no? Bueno, eso ya hemos ido hablando también en la anterior clase. Ahora sí, vamos a avanzar, compañeros. Esta clase
ya que alguien dijo que tenemos que tener teoría y práctica, hoy día vamos a trabajar, hoy día vamos a ponernos manos a la obra. ¿Alguien quería opinar? ¿Estuve escuchando algo? Sí, yo. Ah, es Rocío, adelante. Buenas noches, Lisa. Bueno, Buenas noches, sí. adelante. Bueno, primero respecto al video, ¿no? Me gustó. Recién acabo de verlo porque Ah, estaba entrecortada la señal. Y bueno, el video muy interesante, me pareció muy, muy bonito. Y rescato dos cosas, ¿no? Por un lado, que, bueno, hace referencia a que la educación es dinámica y conlleva siempre cambios. Y por el ujú, otro lado, que habla de una integralidad, ¿no? Sabemos que es muy ujú, importante el saber hacer y el saber ser. ujú, Entonces, debemos desarrollar de forma integral las tres áreas, ¿no? Sin que una sea más importante que la otra, porque ¿de qué sirve que yo sepa mucho y no lo sepa transmitir o simplemente no lo pueda poner en práctica, ¿no? Aparte de eso, cuando preguntaba si el docente se hace o nace o se hace, ujú. considero que es una combinación de ambas, ¿no? Porque tiene que haber primero una Exacto. intención natural, de que nos guste enseñar. Y a Ujú, medida que pasen el tiempo, si nosotros llegamos a desarrollar esa habilidad, pues, se perfecciona a través de los cursos de capacitación, la experiencia misma que tenemos en el campo educativo, ¿no? Y a partir de ello, pues yo creo que los buenos docentes saben, así como el buen doctor, ¿no? ujú. Sabe dar buenos diagnósticos y sabe intervenir oportunamente a los estudiantes de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al contexto en el que también nos desenvolvemos, ¿no? Eso sería, Licen. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Sí, hay docentes de vocación, ¿no? También hay docentes de vocación, pero si es que alguien de nosotros se considera que no tenemos tal vez vocación, como decía, podemos desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar, ¿no? Gracias, Rocío. Ahora sí, manos a la obra. Miren, antes de continuar, ya que estamos hablando ahora de práctica, les voy a presentar el trabajo final que ustedes tienen que presentar, ¿no? Terminando este módulo, ¿ya? Quisiéramos que estén atentos en este momento. Voy a hacer una lectura general del esquema del trabajo final. ¿Está bien? Estén atentos, por favor, ¿ya? Ustedes cuando terminen el módulo tienen que presentar este programa de asignatura basado en competencias. En la primera parte ustedes van a colocar el título de su diseño curricular, seguramente van a identificar una institución de educación superior, puede ser una universidad, un instituto tecnológico, ¿no? Puede ser, ¿no? Preferentemente esos niveles, ¿no? No educación regular, no colegio, ¿ya? Voy a pedir que, si es que quizás ustedes no trabajan en ninguna institución superior, en ninguna universidad, obviamente, porque recién van a obtener su diploma de educación superior, pero simulen, ¿no? Imagínense, vamos a trabajar mucho con la imaginación, de que ya son docentes universitarios, ¿no? Entonces ustedes van a tener que ya elegir, pueden acá colocar, no sé, el nombre de una universidad, Universidad Adventista de Bolivia, Universidad de Aquino o Universidad Mayor de San Andrés, no sé, o algún instituto tecnológico de educación superior, puede ser, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar. Y en esta parte van a colocar el nombre de la asignatura. Quizás ustedes desean dar la materia de, no sé, en este caso, aquí está el ejemplito de nutrición básica. Digamos, alguien es docente, licenciado en nutrición, acaba de colocar algo relacionado a nutrición, ¿no? El nombre de la asignatura, nombre de la universidad, del área, acá seguramente pondrá la facultad de medicina, salud, la carrera, nutrición, asignatura, nutrición básica, ¿no? La sigla que tiene esa asignatura, porque cada asignatura tiene una sigla, un número de sigla, un código, ¿ya? La carga horaria, hay que ver, algunos tienen algunas asignaturas tienen carga horaria de 100 horas, 80 horas, 40 horas, 60 horas, dependiendo. El tiempo de su planificación, generalmente cada universidad maneja semestralmente, raros son las que trabajan anualmente, ¿no? La gestión, acá van a poner 2025, ¿no? 2025. Y docente, vamos a simular acá, como si fueran docentes ustedes, van a poner su nombre, ¿no? Aquí está un ejemplito, ¿no? Liceo Daisy Conahual, ¿no? Entonces, esos son los datos informativos, datos generales.
En la segunda parte dice fundamentación e importancia de la materia. En esta parte ustedes tienen que describir, ¿no? Tienen que contextualizar en qué consiste la materia. En este caso, el ejemplito dice nutrición básica. Y en nutrición básica ustedes van a fundamentar, ¿no? Justificar, en otras palabras también. Pueden hacerlo en unos 2 párrafos, ¿ya? 2 párrafos, este subtítulo, ¿no? Párrafos, muy bien, ¿ya? Miren, estamos haciendo un plan, yo puedo llamarlo tal vez como un perfil de plan, porque un plan completo implica muchos más elementos, ¿ya? Sin embargo, en este diplomado ustedes van a aprender a hacer este diseño y principalmente van a aprender a formular los objetivos, ¿no? Que a continuación voy a indicar. Competencia general de la asignatura. En esta clase vamos a aprender a formular esta competencia, ¿ya? Existen algunas características que debe tener una competencia, entonces hoy día vamos a aprender esto, ¿no? Entonces eso lo van a colocar acá. Por ejemplo, acá la competencia dice, él planifica la alimentación del ser humano en las diferentes etapas de la vida, aplicando conocimientos de los principios nutritivos en el cuerpo humano, ¿no? Entonces un ejemplito, pero ustedes van a, repito, vayan identificando una asignatura de alguna universidad y sobre esa asignatura, ¿no? Vamos a formular una competencia. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Ya, avanzamos. Luego de la competencia general, vamos a aprender también a formular elementos de competencia. Elementos de competencia se refiere a subcompetencias, a pequeñas competencias para alcanzar la competencia general, ¿no? Es algo parecido al objetivo general y objetivos específicos para que se ubiquen, ¿no? Los que estuvimos acostumbrados a hacer siempre objetivos, a trabajar por objetivos, ¿no? Entonces acá vamos a aprender también a formular elementos de competencias, ¿no? Luego, el trabajo debe contener los contenidos mínimos, ¿no? Como decíamos, para un semestre, en un semestre generalmente se trabaja unas 4 unidades. Nos referimos, cuando hablamos de contenidos mínimos, estamos hablando de unidades, ¿ya? Unidades didácticas. Y no es bueno plantearse muchas unidades, ¿no? Algunos pueden decir, no, en un semestre voy a avanzar 10 unidades, tal vez alguien se puede emocionar, ¿no? Hay que ver el tiempo. Y cuando hablamos de competencias, recordemos que también implica, ¿no? Demanda tiempo para poder hacer las actividades. Y en la anterior clase hemos aprendido de que no tenemos que formularnos muchas competencias, ¿no? Entonces, al no formularnos muchas competencias, también mis contenidos mínimos o las unidades serán, pues, lo prudente. Repito, generalmente en un semestre hay entre 3, 4, hasta 5 unidades, hasta 6 tal vez unidades se puede desarrollar, ¿no? Entonces, no más, ¿no? Entonces, a eso se refiere el contenido mínimo. El contenido analítico es el desglose del contenido mínimo. O sea, en cada contenido lo que voy a avanzar, ¿no? Perdón, en cada unidad. En la unidad 1, digamos, voy a avanzar acá, digamos, elementos, aspectos teóricos, digamos, de nutrición, ¿no? Teóricos de nutrición, ¿ya? Entonces, esto sería esto es un ejemplito que estoy poniendo, ¿no? La primera unidad, y dentro de esta unidad voy a tener los contenidos analíticos, y esos contenidos analíticos los voy a poner en esta parte, o sea, lo que voy a desarrollar dentro de la unidad, ¿no? En la unidad puedo tener unos, no sé, 4, 5, 6 temas que voy a avanzar, dependiendo también de esto con el tiempo que tengo, o sea, las clases que voy a tener, ¿no? A eso se refiere los contenidos analíticos, ¿ya? Y luego voy a pedirles que me presenten la planificación del proceso de aprendizaje, ¿no? Este cuadrito que se tiene, en este cuadrito vamos a ir trabajando. En la primera columna van a copiar la competencia que hoy día vamos a aprender a formular, ¿no? Ustedes lo van a copiar y lo van a pegar acá. La unidad
la unidad, la primera unidad que ustedes se habrían planteado, ¿no? Copian y lo pegan la primera unidad. Y dentro de la unidad, ¿no? ¿Cuántos contenidos, aquí está mal, analíticos sería acá, contenido analítico, contenidos analíticos. Ahí está, analíticos, ¿no? O sea, ¿cuántas clases voy a tener yo en la unidad, ¿no? Quizás, miren, esta unidad está aquí, uno, dos, tres contenidos analíticos, tres clases en otras palabras va a tener, ¿no? Pero si quiero tener más clases, puedo hacer más contenidos analíticos, ¿no? Puedo proponerme más clases, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿ya? Luego, de cada contenido analítico tiene que tener su criterio de desempeño. Eso vamos a aprender el próximo sábado, ¿ya? Cómo se debe hacer los criterios de desempeño o indicadores también se lo llama, ¿no? Y obviamente cada clase, cada unidad, cada contenido analítico que se desarrolla va a tener su propia metodología, sus actividades evaluativas, ¿no? Luego, en la última parte vamos a ir a la evaluación, generalmente evaluación general de la materia, de la asignatura, qué cosas voy a evaluar en el semestre, aspectos teóricos, tal vez controles de lecturas, prácticas, laboratorios, ¿no? Generalmente en la universidad o en los institutos se califica sobre 100 puntos, ¿no? Eso es la ponderación, ¿no? Y luego la bibliografía, ¿no? La bibliografía que debe tener nuestro plan, nuestro diseño, y el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades también tiene que reflejarse las unidades, los contenidos analíticos y en qué fecha se van a desarrollar cada uno de esos contenidos analíticos, ¿no? Eso sería todo. ¿Qué les parece el esquema del trabajo final? ¿Alguna pregunta tienen alguno de ustedes? Está claro, ¿verdad? Tal vez me pueden decir con un like. ¿Se entendió? Ya. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Ahora sí, vamos a avanzar. Hoy vamos a entender qué es la planificación, ¿no? Para la planificación, cuando hablamos de planificación estamos hablando del diseño curricular, ¿no? Y cuando hablamos de diseño curricular estamos hablando, ¿no? De planificación. A ver, permítame ampliar esto. Vamos a repasar rápidamente algunos aspectos teóricos, ¿no? Que yo sé que muchos de ustedes ya lo saben. Por ejemplo, la palabra diseño, ¿no? Proviene del italiano, ¿no? Disegno, y que se traduce como dibujar, ¿no? En otras palabras, nosotros como docentes vamos a ser artistas, vamos a diseñar, ¿no? Un plan curricular para una clase, ¿no? Y miren, interesantemente cómo el término de planificación está relacionado a lo que es la didáctica. ¿Qué es la didáctica? El arte de enseñar. Nosotros como docentes somos, aparte de ser científicos, porque investigamos para planificar, para enseñar, también somos artistas. Diseñamos una clase, un plan, ¿no? Interesante. Entonces, esto es un término que tenemos que saber, ¿no? Cuando hablamos de diseño, ahora, vámonos a lo que es definición de diseño curricular, ¿no? Acá dice curricular, por su parte, emana del latín curriculum, ¿no? Curriculum, que significa plan de estudios, ¿ya? Y que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, claramente delimitados. El sustantivo cursus, ¿no? Cursus, viene de esa palabra curriculum, cursus que es sinónimo de casera, ¿no? Y el sufijo culo, que puede traducirse como instrumento o medio, ¿no? Entonces, curriculum es toda la carrera que una persona puede desarrollar, ¿no? O el plan de estudios, ¿no? A través de un instrumento o medio, ¿no? Eh, en realidad, muchos conocemos a la palabra curriculum con dos significados, ¿no? Curriculum. Unos lo entienden como planificación, ¿no? Y otros lo pueden entender como
hoja de vida, tal vez, ¿no? Eh, y es en la hoja de vida también plasmamos toda la carrera, la experiencia, la formación que uno tiene, ¿no? Pero en esta ocasión, currículum se entiende como plan de estudios. Muy bien. Ahora, ¿qué es el diseño curricular? Dice, la noción de diseño puede emplearse como nombrar, dice, para nombrar a la delineación de algo, un proyecto, obra, ¿no? Curricular, por su parte, es aquello vinculado a un currículum, un programa de estudios. Yo creo que está claro esta parte, ¿no? Ahora, miren, yo quiero compartirles esta cita de una revista científica de un investigador boliviano, Santos Luis Quispe Choque, ¿no? Había hecho un doctorado en educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar en la Escuela Militar de Ingeniería acá en Cochabamba. Y me pareció interesante su planteamiento en su investigación, en su artículo científico, sobre lo que es diseño curricular. Miren, dice acá, el diseño es un plan, dice, eh, que en este caso se lo orienta a un currículum de estudios educativos que desarrollarán un estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la relación profesor-estudiante. De la misma forma al diseño curricular se le integra la palabra competencias, dice, una competencia orientada a buscar en el estudiante una cierta pericia, ¿no? Aptitud o idoneidad para su intervención en un asunto determinado en el mercado laboral, ¿no? Yo quiero subrayar esta palabrita, pericia, ¿no? Cuando hablamos de competencia, de querer formar personas competentes, estamos hablando de que queremos formar peritos en su área, ¿no? Peritos en su área. Entonces, este investigador resalta, ¿no? Esta palabrita que cuando uno planifica, ¿no? Precisamente hace, propone actividades, planes para formar expertos en su área, ¿no? Interesante este planteamiento de este autor, ¿no? Ahora, miren, antes de ir a lo práctico, quiero también que repasemos algunos atributos muy importantes antes de planificar de manera eficiente, ¿no? Y eficaz. Tenemos que entender, colegas, que toda planificación es flexible, no es algo cesado la planificación, ¿no? Uno planifica y tiene que cumplirse al pie de la letra, pero en el camino pueden suceder imprevistos, ¿no? En las circunstancias pueden presentarse imprevistos. Por lo tanto, la planificación, si es necesario modificar, planificar algo, se lo puede hacer. Eso es lo que tenemos que entender nosotros como docentes, ¿está bien? Pertinente, ¿no? Pertinencia, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que buscar lo que es la pertinencia, ¿no? A qué contexto de estudiantes enseñar, ¿no? Qué tipo de estudiantes tenemos en nuestro contexto, ¿no? Qué asignaturas, qué actividades tenemos que desarrollar con los estudiantes, ¿no? Otro aspecto, improvisación sustentada. Cuando decimos que a veces necesitamos ser flexibles con la planificación, a veces se presentan situaciones improvisadas, ¿no? Y nosotros tenemos que saber, tenemos que desarrollar esa habilidad, ¿no? No sé, por ejemplo, puede darse que en la clase se corte la luz, ¿no? Y ya no funcione la computadora, ¿no? La televisor, tal vez, ¿no? O el data show. En esos casos, nosotros como docentes tenemos que tener la habilidad, como alguien diría, el plan B para poder improvisar, pero sin dejar a un lado lo planificado, ¿no? En ese caso podemos usar tal vez algunos otros materiales para poder, no sé, utilizar el marcador o la tiza, tal vez, ¿no? Buscar la manera de poder salvar la situación, ¿no? Y eso es parte de los atributos que debe tener el planificador, ¿no? Tenemos que estar, tenemos que tener siempre planificado un plan B. Planeación in situ, ¿no?
Recordemos que el educador tiene que conocer la realidad, ¿no? El contexto, como decíamos hace rato, ¿no? Del lugar, de los estudiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me puedo preparar mucho mejor, yo digo a veces, si los conociera de manera personal, ¿no? De manera presencial, pero no tenemos esa oportunidad, apenas nos conocemos de manera virtual, ¿no? Por lo tanto, hacemos lo posible para poder trabajar, pero mejor si el docente conoce, ¿no? Las debilidades, las fortalezas, ¿no? De sus estudiantes, de todos los estudiantes, y en función a eso puede hacer su planificación, ¿no? Conocer la realidad, ¿no? Otro aspecto que es muy importante, ¿no? En el docente, ¿no? Para que sea la clase dinámica, participativa y muy significativa, llamada a sorprender. Colegas, nosotros como docentes tenemos que buscar la manera de sorprender a los estudiantes, de que nuestras clases no sean aburridas, de que no sean monótonas, de que no sean eh, iguales todas las clases. Tenemos que innovar, ¿no? A modo de testimonio, yo quiero comentarles que algo marcó en mi vida cuando yo fui estudiante en la universidad, ¿no? Y nunca lo saco de mi mente, ¿no? Una vez un docente en una asignatura llamada no formal, ¿no? Trató de enseñarnos, trató de darnos una enseñanza relacionada a lo que es la vocación, el docente de vocación, ¿ya? En una ocasión estuvimos en clases y de repente entró una persona con su poncho, con su chuspita y con su abarca, ¿no? Y todos nos sorprendimos, ¿qué es lo que estaba pasando? Y el docente empieza a presentarlo, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien su nombre de esta persona a quien había invitado, pero vamos a imaginar, ¿no? Vamos a imaginarnos que era Roberto Quispe, ¿no? Nos presenta a Roberto Quispe y nos dice, Roberto Quispe es docente en el área rural, es docente de niños y jóvenes en el campo, ¿no? Wow, hasta ahí estaba bien, ¿no? Y sorprendidos ahí, docente, con su ponchito, con su chuspa, ¿no? Todo bien, y nos contaba cómo era docente en el campo, sus experiencias, pero algo que nos llamó la atención, ¿no? Y decía, ¿no? De que yo dejo de ser docente el día que reciba un centavo por lo que hago. Eso decía Roberto Quispe, ¿no? Yo no recibo sueldo por enseñar a los niños, que nosotros nos sorprendimos y nos preguntamos, pero ¿de qué vive? ¿No? Y saltó la pregunta, ¿y de cómo usted vive? ¿Cómo sobrevive? ¿No? ¿Cómo se sustenta a la familia? Y él decía, Roberto Quispe decía, para eso yo tengo mi parcelita, ¿no? De cebollas y de otros alimentos, y con eso sustento mi hogar, ¿no? Y era algo que nos sorprendió a nosotros, ¿no? Hasta hoy en día uno se sorprende, pero ¿cómo? El docente de esa materia de educación no formal nos estaba enseñando que el docente debe ser de vocación. No necesariamente tiene que recibir, ¿no? Tal vez una buena paga o una paga. Nosotros somos educadores y cuando necesitamos enseñar, ayudar a alguien, tenemos que hacerlo de corazón, ¿no? ¿Cuán importante es enseñanza? Compañeros, ¿no? Miren, esa ocasión marcó mi vida y a partir de ese momento dije en mi mente, ¿no? Debo yo trabajar donde sea que vaya, sin priorizar, sin fijarme primeramente cuánto voy a ganar, ¿no? Entonces, nos enseñó ese tema, ¿no? De la docencia por vocación. Qué interesante, ¿no? Entonces, en esa ocasión nos sorprendió a nosotros. Nosotros podemos buscar la manera de sorprender también a nuestros estudiantes buscando otro tipo, ¿no? de actividad, de sorpresa, ¿no? Cosa que la clase sea muy dinámica, ¿no? La heurística, ¿no? Hacer que los estudiantes busquen, se cuestionen algunas cosas y busquen la manera de descubrir cosas nuevas,
¿no? Es otro aspecto, es otro atributo que tenemos que generar como docentes nosotros. Tenemos que hacer que los estudiantes investiguen por su parte, porque no podemos darles todo tal vez comidito, ¿verdad? Tenemos que hacer que los estudiantes también busquen la manera de descubrir por su parte, ¿no? Otro atributo dice, diseña un escenario deseable, ¿no? Que los estudiantes aprendan a ser creativos, ¿no? Bueno, en este caso, eh, podemos hacer que en alguna ocasión la clase sea en un lugar abierto, ¿no? En un lugar donde no estén encerrados, ¿no? Podemos sacarles tal vez a un lugar donde no constantemente se pasa clases, ¿no? A veces los estudiantes están cansados, ¿no? De estar en el aula, ¿no? Y cuando se les saca a un lugar abierto, tal vez a pasar clases y hacer una dinámica, uy, van a ver cómo los estudiantes responden, ¿no? Se emocionan, están con una mejor actitud, ¿no? De poder aprender, ¿no? Entonces, hay que diseñar escenarios deseables también para que los estudiantes puedan aprender. Orientada a la incertidumbre es otro atributo, ¿no? ¿Por qué uno puede decir incertidumbre? Como decíamos hace rato, vamos a relacionarlo con lo que es la improvisación, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que estar preparados para, eh, para los imprevistos, ¿no? Para cualquier situación, ¿no? A veces uno planifica, ¿no? Esto yo voy a hacer, voy a planificar, mi planificación puede estar bien delineado, A, B, C, D, ¿no? Bien hechito, pero de pronto en la clase se puede presentar una situación, ¿no? Y tenemos que estar nosotros siempre orientados a esto, ¿no? A lo que es la incertidumbre. Tenemos que buscar alternativas para poder salvar la situación, ¿no? Y seguir desarrollando la planificación, ¿no? Seguir desarrollando. Y ya para ir finalizando, dice planificación deliberativa, plantear situaciones hipotéticas, ¿no? Eh, Hay situaciones en las cuales eh, no vamos a poderlos controlar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo poder eh, improvisar. Seguimos relacionando con lo que es la improvisación, pero tiene que ser sustentado, ¿no? Y cuando decimos hipotética, estamos diciendo, ¿no? Si es que mi clase pasara esto, puedo planificar de otra manera también, ¿no? O sea, plantearse situaciones. Cuando hablamos de planificación, también hablamos de previsión, ¿no? De prever. Tenemos que siempre tener un as sobre la manga, ¿no? Si se presentan diferentes situaciones, tenemos que tener la manera de poder buscar la otra forma de desarrollar la clase, ¿no? Y construcción conjunta, ¿no? Siempre es bueno planificar de manera, siempre trabajar de manera conjunta, organizada, participativa en clases, ¿no? Es bueno escuchar las necesidades también de nuestros estudiantes, ¿no? No solamente imponerles, ¿no? Entonces son esos atributos que uno debe considerar cuando se planifica, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es... ¿Hasta aquí está todo bien? ¿Alguna pregunta? Un ratito se me ha... Y ahora sí. Vamos a entrar a esta parte que dice currículum por competencias. Vamos a recordar siempre lo que es el tema de competencias, ¿no? Currículum por competencias, ¿ya? Aquí tenemos una numeración, una serie de numeraciones. En el número 1 dice, el currículum por competencias se orienta al desempeño y no tanto a los contenidos. Recordemos siempre esto. Tenemos que hacer que los estudiantes aprendan a hacer más que conocer, ¿no? Por eso dice, se orienta al desempeño y no a los contenidos. Número 2 dice, mejora la pertinencia y relevancia de lo que se aprende, ¿no? El currículum por competencia mejora la pertinencia
y relevancia de lo que se aprende. Número 3, evita la fragmentación del currículum archipiélago. ¿Qué significa eso? Currículum archipiélago. A veces una materia, una asignatura, lo hacemos a un lado, ¿no? O simplemente queremos trabajar la parte de conocimientos, nada más, ¿no? Y la parte de habilidades y actitudes lo hacemos a un lado, no. Recordemos que el currículum por competencia se trabaja de manera holística, ¿no? Conjunta. Otro aspecto, permite la integración de contenidos aplicables al desempeño, recordemos eso. Favorece, el número 6, favorece la autonomía y la libre toma de decisiones. Y finalmente, convierte al docente en un facilitador provocador, ¿no? Interesante, ¿no? El docente tiene que provocar, dice, ¿no? Tiene que ser motivador, ¿no? Tiene que generar siempre la curiosidad en el estudiante, ¿no? Eh, Esos son algunos aspectos relacionados al currículum por competencias. Ahora, vamos a ver un poquito de diferencias entre el currículum por objetivos y por competencias. Hablamos de currículum. Anterior hemos hablado más que todas las diferencias en competencias con aprendizaje por objetivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la primera clase? Ahora vamos a diferenciar lo que es currículum por objetivos y por competencias. Miren, cuando hablamos de currículum por objetivos, estamos enfatizando, dice, el currículum por objetivos enfatiza en los objetivos establecidos en el plan de estudios, la cantidad de temas que uno quiere avanzar. Eso enfatiza cuando hablamos de currículum por objetivos. Pero cuando es currículum por competencias, se centra en la visión integral del estudiante. El centro del aprendizaje es el estudiante, ¿no? Como biopsicosocial y espiritual. O sea, pensamos más en el estudiante que en los contenidos. Otra diferencia, pone el acento en la programación de la enseñanza, ¿no? O sea, cuando hablamos de currículum por objetivos, estamos más preocupados en lo que voy a enseñar, ¿no? En el programa, en la cantidad de temas. Pero cuando hablamos de currículum por competencias, hace hincapié en el aprender haciendo. ¿Cómo pueden los estudiantes aprender haciendo, ¿no? Hacer actividades, promover actividades, ¿no? Para que los estudiantes hagan con sus manos, piensen, analicen, ¿no? Y no solamente acumulen conocimiento. Otra diferencia, realza, ¿no? La transmisión de la información y los aspectos conceptuales en el currículum por objetivos. Y en el currículum por competencias acentúa lo aprendido en la aplicación a contextos reales. Otro, el rol del docente es eminentemente instructivo en el currículum por objetivos. Pero en el otro, el de competencias, el rol del docente es el de facilitador, catalizador, galvanizador e incitador, ¿no? Interesante estos términos, ¿no? El docente es facilitador, catalizador, galvanizador. Estos son términos relacionados a la metalurgia, ¿no? Seguramente cuando como educadores podemos hacer que los estudiantes adquieran conocimientos sólidos, ¿no? Que le pueda servir para la vida, ¿no? Muy bien. Incitador, también dice acá, tenemos que incitar a que el estudiante aprenda. Otra diferencia, el aprendizaje es puntual y referencial, dice, ¿no? En el de objetivos. En el de competencias, el aprendizaje es interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Utilizamos diferentes áreas, ¿no? Diferentes disciplinas para poder aprender algo, ¿no? Muy bien, estas son las diferencias, ¿no? Que se tienen. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Vámonos a las fases del diseño, a las fases del diseño curricular por competencias. Pero antes, no sé si tienen alguna pregunta hasta este lugar. Quizás yo nomás he ido hablando. ¿Se está entendiendo la importancia de lo que es la planificación, lo que es el currículum, ¿no? Las diferencias entre currículum por objetivos, por competencias, ¿no? Los criterios que debemos tomar en cuenta para planificar. ¿Se está entendiendo, no? Muy bien, ahora vamos a las fases. En las fases tenemos la primera parte, que es la preparación previa, ¿no? Preparación previa.
lo que quiero, dice acá. ¿Qué competencias pretendo desarrollar en las y los estudiantes, ¿no? En la asignatura que yo elijo, ¿qué competencias quiero desarrollar en ellos, ¿no? Hay que imaginar hacia dónde me dirijo y qué experiencias quiero promover, ¿no? Al principio les decía que como docentes tenemos que desarrollar mucho, que tenemos que trabajar mucho lo que es la imaginación, ¿no? Y a imaginarme qué tipo de estudiantes quiero tener una vez que termine mi asignatura, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas iniciales, ¿no? Lo que tengo, ¿no? ¿Cuáles apoyos puedo considerar? ¿Con qué elementos cuento para el desarrollo de competencias en los estudiantes, ¿no? Quizás ya el estudiante, el docente, ¿no? Ustedes van a ver qué materiales, qué recursos tienen para poder hacer su planificación, para desarrollar su clase, ¿no? Por ejemplo, acá una experiencia en la Universidad Adventista de Bolivia es que a los docentes la universidad nos proveyó, ¿no?, de algunas herramientas digitales, ¿no? Nos capacitó con este tema de la planificación con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esas herramientas nos sirven para poder agilizar el tema de la planificación, ¿no? Y así, cada universidad puede ir proveyendo tal vez algunas herramientas, algunos suministros para poder hacer una buena planificación, ¿no? Y también, si hablamos de los ambientes, acá en las aulas, por ejemplo, donde se trabaja en la Universidad Adventista de Bolivia, se tienen las televisores, los ambientes, el internet, o sea, todo lo necesario en cuanto a inmobiliario, infraestructura, para poder trabajar, ¿no?, de manera efectiva. Y bueno, esos son ejemplos, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué materiales tengo? ¿No? Para poder desarrollar mi planificación y mi clase. Ahora, lo que puedo, dice, ¿cuáles son mis cualidades docentes? ¿No? Uno se tiene que hacer, ¿no?, una autoevaluación. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de temperamento tengo? ¿No? ¿Qué cualidades tengo como docente? Las cuales puedo potenciar, las puedo plasmar con mis estudiantes, ¿no? ¿Qué medios puedo implementar durante y fuera de la clase para el fomento de competencias, ¿no? Considerar el tiempo como un factor clave, ¿no? Es muy importante cuando hablamos de tiempo. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén haciendo su planificación, el trabajo final del semestre, ahí van a tener que calcular los tiempos, ¿no? Por ejemplo, van a hacer una planificación, digamos, para el primer semestre del 2026, digamos, ¿no? Y en el mes de enero, ¿cuántas clases voy a tener? Febrero, ¿cuántas clases? ¿Qué días van a ser mis clases? ¿No? A la semana voy a tener 2 clases o una clase, ¿no? Uno va a ir calculando ya el tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante cuando se planifica. Y cuando se planifica bien, sale bien la ejecución, ¿no?, del semestre, ¿no? Bueno, eso en la primera parte, preparación previa. Y una vez que entremos al diseño del plan, ¿no? Si bien cada institución tiene un formato propio, en cualquier modelo se encuentran los siguientes puntos, ¿no? Dice acá datos referenciales, datos generales, ¿no? Nombre de la formación docente, número de cursantes, otros datos, ¿no? Redactar las competencias de la asignatura o bloque formativo, establecer los criterios de desempeño, determinar las evidencias de conocimiento, actitud, desempeño y producto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Lo que les iba mostrando, el modelito. Aquí está lo que les decía, ¿no? Acá están los datos referenciales. Es bueno puntualizar, colocar estos datos referenciales porque es un guía en nuestro trabajo, ¿no? También tenemos que colocar la fundamentación, ¿no? Describir en qué consiste la materia, justificar, ¿no? Y obviamente formularnos la competencia general, qué competencia quiero lograr con mis estudiantes, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos, ¿no?, de los datos, ¿no?, el diseño del plan. Ahora, como decía acá, si bien cada institución tiene un formato propio, por si acaso esto yo les estoy
como docente he preparado este esquemita, ¿no? Esto puede servirles para cualquier universidad, ¿no? En cualquier universidad que vayan trabajando les puede servir este esquemita, si es que la universidad no tiene. Pero generalmente las universidades tienen su propio esquema, ¿ya? Tienen su propio esquema de planificación. Entonces, ustedes tienen que tener la habilidad de poder adaptarse. Pero generalmente en cada modelo de planificación de cada universidad tienen estos datos, ¿no? Datos generales, competencias, ¿no? Entonces, eso en cuanto al diseño del plan, ¿no? Vamos avanzando. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Seguimos en el paso 2, que es el diseño del plan. Dice, establecer los medios y estrategias, ¿no? Ya hemos hablado hace rato, ¿no? Tenemos que buscar diferentes actividades, tener materiales también para que el estudiante aprenda de la mejor manera posible. Luego dice plantear competencias transversales o conexiones de la asignatura con otras disciplinas. También se le llama ejes articuladores, ¿no? Cuando hablamos de temas transversales, ¿no? Por ejemplo, temas transversales, podemos trabajar el tema de la dimensión del ser, ¿no? La dimensión del ser, los valores que podemos trabajar en diferentes clases, ¿no? Podemos trabajarlo de esa manera. Luego dice acá, especificar el saber transferir los posibles escenarios en los que se desempeñará el estudiante, ¿no? Tenemos que especificar en nuestra planificación los posibles escenarios, ¿no? Situaciones que se pueden presentar, tener siempre todo listo en la planificación. Ubicar tiempos globales para desarrollar la o las competencias esperadas, ¿no? Hace ratito hemos hablado de tiempos también, ¿no? Ya sean globales, también específicas, ¿no? Cuando hablamos de tiempo. A ver, otra parte, cuando hablamos de planificación, también estamos hablando de ejecución del plan, ¿no? Ya estamos en el paso 3, ¿no? Donde ya estamos ejecutando. Diagnóstico in situ. Antes de empezar la clase, es bueno siempre hacer un diagnóstico para conocer, eh, repito, las necesidades que tienen los estudiantes, las aspiraciones y las fortalezas y habilidades que tienen ellos, ¿no? Es bueno conocer en el lugar, ¿no? Otro aspecto para ejecutar nuestro plan es la reestructuración o adecuación en función al diagnóstico elaborado, ¿no? Si bien yo ya tengo elaborado mi plan, ¿no? Que la universidad me ha pedido, puede ser que la universidad te pida la planificación, presentar el primer día de clases, ¿no? Generalmente piden eso, ¿no? Pero esa planificación, ojo, puedo adecuar, puedo modificar. Recordemos que la planificación es flexible, ¿no? Pero adecuo o lo modifico de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Que haga con mis estudiantes, ¿no? No lo cambio por cambiar, sino veo la necesidad de cambiar. Si hay esa necesidad, lo cambio, lo adecuo, ¿no? Lo mejoro tal vez, ¿no? O inserto algunos materiales, algunas otras estrategias, ¿no? Otro aspecto, instrumentación en el día a día de la planeación, instrumentación, ¿no? Para cada clase, colegas, es bueno siempre planificar, ¿no? Tener los instrumentos necesarios para cada clase, para el día a día, ¿no? Otro aspecto, alimentación continua de la planeación, anotar lo que se logró de lo planeado y agregar lo que no estaba planeado, pero se realizó. Es bueno tomar apuntes, ¿no? En la planificación, alimentar continuamente en la planificación, ¿no? Lo que se ha logrado, lo que falta lograrse tal vez, lo que se puede aumentar, ¿no? Es bueno tomar apuntes, ¿no? Otro aspecto, evaluar para reconstruir, preguntarse, lo que tenía planeado fue pertinente para mi curso, ¿no? Uno siempre al finalizar el semestre se pregunta, ¿no? ¿Habré logrado las competencias, los objetivos que me he trazado como docente o no? Quizás no. El siguiente semestre, si voy a retomar la misma materia, puedo mejorar, ¿no? Y para eso sirve mucho la evaluación, ¿no? Recordemos que las universidades nos hacen
evaluación a los docentes, ¿no? Por parte de la administración, por parte de los estudiantes. Y quizás no hemos sacado tal vez una buena calificación en la evaluación. Eso nos tiene que servir para poder en la próxima mejorar. No podemos rendirnos como docentes. Tenemos que buscar la manera de mejorar, ¿no? Ahora, si hemos sido aprobados, quizás hemos tenido la mejor calificación como docentes, uno no puede decir, no, ya, para la próxima ya me lo sé, lo voy a hacer, voy a repetir lo mismo. No, tenemos que buscar la manera de innovar. Siempre hay cosas que mejorar, colegas. No podemos conformarnos con lo que hemos trabajado. Tenemos que buscar la manera de mejorar nuestra planificación con lo actualizado, ¿no? Quizás ya voy a trabajar con otro grupo de estudiantes en el siguiente semestre con la misma materia y ese otro grupo de estudiantes puede tener otras necesidades y necesariamente tenemos que buscar, ¿no? En función a sus necesidades, hacer una planificación, ¿no? Contextualizar, ¿no? Contextualizar, de acuerdo a los estudiantes. Y viendo la cantidad también de estudiantes, ¿no? Si son muchos o pocos, ¿no? Tenemos que ver todos esos aspectos. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta esa parte antes de ponernos manos a la obra? Porque ahora vamos a empezar a trabajar, vamos a aprender a formular competencias. A ver, quiero escucharles a ustedes, a ver. ¿Alguien quiere participar? Um, Carmen Céspedes, ¿estás ahí? Bueno, buenas, buenas. Buenas noches. Adelante. Yo Sí, quería bueno, comentar, Primero, primero las damas, las primero damas. las damas. A ver, daremos lugar a las damas. Gracias. Adelante, Carmen. muchas gracias, se agradece. No, que está muy interesante, ¿no? Y estoy aprendiendo cosas nuevas. Para mí esto de la docencia es realmente la primera vez, ¿no? Estoy tratando de desarrollar habilidades y competencias que antes no tenía, pero esto me está ayudando muchísimo, ¿no? Y es bastante claro lo que... Muy bien. Gracias, Carmen, ¿no? El trabajo docente, ¿no? Como todo proceso, ¿no? Siempre se empieza por poquito, tal vez luego uno va acrecentando, ¿no? Su habilidad en la enseñanza, ¿no? Yo sé que te va a ir bien, Carmen, de aquí a un tiempo, ¿no? Cuando emprendas el trabajo docente. Gracias. Ahora sí, adelante. ¿Quién quería hablar? Buenas, buenas, era Clemente. Clemente, adelante, Clemente. A ver, eh, la clase está interesante, ¿no? Mi persona también es primera vez, entonces está muy bien, pero tal vez un poquito más lento y un poco más, tal vez ejemplos de su experiencia, ¿no? Nos podría un poco más ayudarnos, comentar, ¿no? Cómo es la clase, la experiencia, porque tal vez yo, por ejemplo, todavía no estoy dando docencia, di nomás auxiliatura, 4 o 5 años auxiliatura, pero es un poco diferente, ¿no? Ser docente y auxiliar. Entonces, tal vez sería un poquito más lento y algunos ejemplos, las experiencias que ha vivido en una aula. Yo pienso que usted es docente, tal vez de alguna universidad. Eso pediría, ¿no? Está interesante la clase. Muchas gracias y está Clemente, tal sirviéndonos, vez ¿no? algo puntual que quizás no lograste entender, podemos retroceder. ¿Alguna parte que quizás quisieras que repitamos? Muy bien. La verdad que un poquito más lento nomás, porfa. Tal Ya, vez algunos ejemplos más, ¿no? Por favor. ya. Muy bien. Miren, hemos ido corriendo porque ahora lo que vamos a hacer va a implicar trabajo, ¿no? Cada uno va a formular una competencia y eso nos va un poquito a demandar tiempo, ¿ya?
Pero si tienen alguna duda, pueden hacérmelo conocer alguna parte quizás para poder mejor aclararlo. ¿Está bien? Gracias por la observación, Clemente. Ahora sí, vámonos a la formulación de competencias. ¿Está bien? Muy bien. Para formular una competencia, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta estos aspectos, ¿ya? Eh, repito, miren, quiero mostrarles, ustedes tienen que formular acá una competencia, ¿verdad? Estoy ahorita marcando. ¿Pueden ver, no, esta partecita, esta competencia? Planifica la alimentación del ser humano en las diferentes etapas de la vida, aplicando conocimientos de los principios nutritivos en el cuerpo. Para formular estas dos líneas, ¿ya? Tenemos que tenemos que aprender algunos aspectos, ¿ya? Y en este momento voy a compartir estos criterios, ¿no? Criterios o aspectos, vamos a decir. A ver, mira, primeramente tenemos que formular de manera sencilla, ¿ya? Escritas en una sola frase u oración, ¿ya? Cuidado que estén ustedes formulando una competencia en un párrafo de 10 líneas, ¿no? O 7 líneas, ¿no? La formulación tiene que ser sencilla. Puede ser en 2 líneas, tal vez hasta 3, ¿no? Entonces, ese criterio tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Formular de manera sencilla en una sola frase. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. El siguiente criterio dice, contienen un verbo, ¿no? Y una condición de calidad. Verbo, un objetivo y una condición de calidad, ¿ya? Les voy a mostrar acá. En esta formulación, su verbo de desempeño es este, que dice planifica, ¿no? Planifica. Entonces, se debe empezar toda formulación de competencia con un verbo de desempeño, ¿no? No con dos, por si acaso, sino con uno solo. ¿Estamos de acuerdo? Y también vamos a ver más adelante que una competencia tiene que tener el verbo, condición de calidad. Más adelante les voy a mostrar en qué consiste la condición de calidad. 3, dice, constituyen la situación final de un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, cuando decimos que debe constituir la planificación final de aprendizaje, es que tiene que leerse de esa manera, o sea, tiene que entenderse que el estudiante ya sabe, ya planifica la alimentación del ser humano, o sea, como que ya sabe, no es que va a aprender, sino que ya ha aprendido, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Cuando dice constituyen la situación final de un proceso de aprendizaje, ¿no? Expresan, el siguiente criterio, expresan desempeños observables y demostrables. Cuando formulemos, tiene que observarse, tiene que medirse, ¿no? No puede ser algo subjetivo, tiene que ser demostrable. ¿Está bien? Ese es otro criterio. Otro criterio, el 5 dice, sintetizan los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los contenidos, ¿no? O sea, todo lo que se va a trabajar en el contenido, en el semestre, tiene que sintetizarse en una frase. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando seguimos tomando este ejemplito, el estudiante va a conocer todo lo que es alimentación, ¿no? En la etapa de la vida, ¿no? Donde el estudiante aplica los principios nutritivos del cuerpo humano. O sea, esta competencia final tiene que adquirir el estudiante después de haber desarrollado todo un semestre. ¿Qué les parece? ¿No? Y finalmente dice, se evidencian en contextos reales. Para eso sirven los criterios de desempeño. En ahí vamos a darnos cuenta si realmente se puede ver, si se puede observar, ¿no? Tiene que ser observable, por si acaso, el criterio de desempeño, ¿no? Entonces, aquí dice, se evidencian en contextos reales, ¿no? Muy bien. ¿Qué les parece estos criterios? ¿Se ha entendido? Ahora vámonos a la siguiente parte. Dice,
Dicen una consulta, este objetivo, ¿qué dimensiones estaría abarcando? O eso va más adelante nos va a indicar. Eh, perdón, no te he entendido. ¿Qué dimensiones en esta competencia se puede observar? Por ejemplo, yo Ah, ya, noto que está el hacer y el saber, me parece, o qué, qué otras ya. dimensiones se observan ahí. Buena pregunta. En una competencia tiene que estar las tres competencias necesariamente, ¿no? El conocer, el hacer y el ser. Las tres tienen que estar, ¿ya? Y ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Seguimos un poquito explicándoles cómo tiene que formularse una competencia. Dice acá, para la redacción de competencias se utiliza regularmente la siguiente fórmula, ¿no? Aquí está, el verbo, el objeto, finalidad y condición de calidad, ¿no? Son cuatro elementos, no se olviden. Verbo, objeto, finalidad y condición de calidad. Y aquí vamos a especificar más, vamos a analizar más profundamente cada uno de estos, ¿qué se llama? Componentes que debe tener una competencia. Por ejemplo, acá está el verbo, dice acá. El verbo nos indica la acción, como todos sabemos, ¿no? Y por si acaso, el verbo dice acá, más abajito, el verbo de desempeño, ¿no? Un poquito voy a colocar mi lápiz. ¿Dónde está? Aquí está el lápiz. ¿Ya? Aquí está. El verbo de desempeño. Cuando estamos hablando de verbo de desempeño, estamos hablando de, no estamos hablando de verbo infinitivo, por si acaso, ¿ya? Si no estamos hablando de verbo de desempeño, como si ya el estudiante sabe, ¿no? En el presente. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, el verbo de aplica, ¿no? No estamos utilizando el verbo en infinitivo, aplicar, ¿no? Eso ya se trabaja con lo que es el aprendizaje por objetivos, ¿no? Pero acá estamos en competencias y el verbo de desempeño lo tenemos que escribir de esta manera, ¿no? En presente. Aplica. ¿Está claro? Entonces, a eso se refiere el verbo. Tiene que ser verbo de desempeño. Tiene que demostrar acción, ¿no? Ahora, vámonos a la siguiente parte que es el objeto. Objeto se refiere al qué y el qué nos indica el tema, el contenido conceptual, qué es lo que tiene que aprender, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos aplica técnicas de resolución de conflictos en materia familiar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere que aprenda el estudiante? Técnicas de resolución de conflictos en materia familiar. A eso se refiere el objeto, ¿no? ¿Al qué? ¿Estamos entendiendo? Ahora, vámonos a la siguiente fórmula, a la siguiente parte de la fórmula dice la finalidad. Ahí estamos hablando del para qué, ¿no? La finalidad, el para qué. Dice, aplica técnicas de resolución de conflictos en materia familiar para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida en el país. ¿Se dan cuenta? Ahí está la finalidad, el para qué, ¿no? Y finalmente, acá está lo que le distingue de otros tipos de formulaciones cuando hablamos de competencias, la condición de calidad. Y ahí especifica, ¿no? Significa el cómo y dónde, ¿no? Condición de referencia o de calidad, podemos decir también, ¿no? Voy a leer el ejemplo. Recordemos, acá está, aplica técnicas de resolución de conflictos en materia familiar para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida en el país. Quizás hasta ahí podría estar una competencia, un objetivo, hasta ahí se puede formular. Pero cuando hablamos de competencias, nos pide que contenga esta parte, la condición de calidad, participando como mediador y conciliador en problemas familiares, ¿no? Aquí ya el estudiante pone en acción, participa como mediador, como conciliador en problemas familiares.
¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Esto le hace diferencia, es como diríamos, el cherry de la torta de una formulación de competencias, ¿no? La condición de calidad. Y finalmente, la competencia se lo puede leer de manera eh, general de esta manera, ¿no? Aplica técnicas de resolución de conflictos en materia familiar para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida en el país, participando como mediador y conciliador en problemas familiares, ¿no? Eso es la competencia ya del semestre. ¿Qué les parece? ¿No? Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Han entendido esa parte? ¿Alguna pregunta tal vez tengan? Quizás la condición de calidad no lo estamos entendiendo. Voy a ampliar con la siguiente parte. Acá, permítame borrar esto un ratito. Lo voy a borrar lo que es rayado. Voy a ampliar en qué consiste la condición de calidad, porque eso generalmente no se suele entender muy bien. Cuando hablamos de condición de calidad, estamos hablando de esa manera. A ver. Caramba. Ya. Condición de calidad. ¿A qué se refiere condición de calidad? Dice, la condición de calidad o referencia dentro de la formulación de una competencia es un elemento clave que define el estándar, o sea, el estándar, ¿qué quiero lograr finalmente? ¿No? Esperando en el desempeño del estudiante, es decir, especifica de cómo debe ejecutarse la competencia, ¿no? Estableciendo criterios como precisión, eficacia, calidad, pertinencia, entre otros aspectos que aseguran que el desempeño no solo se logre, sino que cumpla con ciertos niveles de excelencia. Ahí se va a ver si realmente ha aprendido o no, ¿no? Cuando hablamos de condición de referencia y calidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito, miren, otro ejemplito. Dice, aplica conceptos y técnicas fundamentales de matemáticas, esto para los que van a trabajar tal vez en ingeniería, ¿no? Para resolver problemas en diversos contextos académicos y prácticos, garantizando precisión lógica y relevancia en los resultados con pensamiento crítico y creativo, ¿no? En este caso, la frase garantizando precisión lógica y relevancia de los resultados es la condición de calidad, ¿no? Esta parte es la condición de calidad, ¿no? Aquí lo voy a subrayar. Condición de calidad. Ay, caramba, estoy medio mal, che, para poder ensayar, mil disculpas. Parece que el no entrar a Kinder me está afectando, no he desarrollado mis motricidades finas, muy bien. Muy bien, ahí está, ¿no? Ese es el colorcito, podemos cambiarlo. ¿Se entiende, no? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende la fórmula de cómo se debe redactar una competencia? Esta es la condición de calidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto debe contener una competencia. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a hacer un ejemplito. A ver, acá. Bueno, acá nos recomienda tener estos verbos, ¿no? Perdón. Verbos recomendados para formular competencias. Diseñar, elaborar, ¿no? Desarrollar, vincular, instrumentar, establecer, diagnosticar, proyectar. Todos estos verbos, si se dan cuenta, están más relacionados a la acción, ¿no? Al qué hacer, ¿no? Más que de conocimiento teórico, ¿no? Entonces, estos verbos los vamos a tomar en cuenta. Y, a ver, ahora sí, yo quisiera que en este momento agarren un lápiz, ¿ya? O un lapicero, un bolígrafo, como ustedes quieran llamarlo, y procuren formular ya en un cuadrito, pueden rayarse en su cuadernito, este cuadrito de 4 columnas, ¿está bien? A ver, hagamos esa práctica rapidito. Vamos a aprender a formular una competencia. A ver,
ustedes primeramente identifiquen qué asignatura quisieran dar. Quizás ustedes, si son del área legal, pueden formular una competencia relacionada a derecho. Quizás ustedes son del área de, no sé, de nutrición, pueden redactar algo relacionado a nutrición. Quizás son de educación física, no sé, o no sé de qué área. A ver, identifiquen una asignatura que les gustaría desarrollar, ¿ya? Y formulen un verbo, o perdón, una competencia. ¿Está bien? Hagamos eso en este momento. A ver, voy a darles unos 4 minutos, ¿está bien? Podemos darles 5 minutos, o es mucho. Ya, les voy a dar unos 5 minutos. Vamos a formular, ¿ya? Y luego de los 5 minutos vamos a socializar, ¿no? Los verbos que han podido formular, las competencias, mejor dicho. Ya, todas manos a la obra, a ver. Corre el tiempo. Licenciado, ¿podría retroceder 2 diapositivas, por favor? Ay, perdón, perdón, Ah, no, perdón, creo que perdón. no. Ah, ya, claro que sí. Vean este ejemplito y en función de este ejemplito pueden trabajar. Ah, esta, justo esta, sí, gracias. Adelante.
Muy bien, ya hemos acabado. A ver, quisiéramos socializar. ¿Alguien puede socializar su competencia que ha desarrollado? A ver, a ver. Voy a preguntar a alguien que... ¿Algún voluntario antes de mencionar quién quisiera socializar su competencia? Alfredo, ¿lograste hacer tu formulación? Buenas noches, Liz, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, sí he logrado hacer mi formulación de... Entonces, Competencia. yo voy a y en mi competencia, yo estoy trabajando en una materia que es agroclimatología, que relaciona la parte del clima con los cultivos. Entonces, mi competencia dice, aplica conocimientos de climatología para incrementar los rendimientos de los cultivos participando en proyectos de riego en el país. Esa sería, licenciado, mi Muy competencia. bien. Gracias. ¿Me puedes repetir? Aplica conocimientos. Aplica conocimientos de climatología para incrementar los rendimientos de cultivos, participando en proyectos de riego en el país. Ya, ahora sí, con calmita. Estoy escribiendo, estoy transcribiendo acá. Aplica Ya, conocimientos de otra vez. climatología Para para, incrementar para incrementar los rendimientos de cultivos, ya, ya, participando, ya, participando en proyectos de riego en el país. llego en el país. Wow, súper. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Perdón, ya se me perdió. Alfredo, Alfredo, muchas gracias, Alfredo. No, gracias por tu buen trabajo. Aplica conocimientos de climatología para incrementar los rendimientos de cultivos, participando en proyectos de riego en el país. Asignatura, ¿cuál sería tu asignatura? esa asignatura es agroclimatología. Agroclimatología. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy buen trabajo. Gracias, Alfredo. A ver, ¿alguien más quisiera socializarnos? Dice, buenas noches, Miguel. Ahí está. Voy a darle aquí al chat para que lo copie de ahí directamente, ¿le parece? Ah, mejor. Buena idea, buena idea. ¿Dónde está? Ahí está el chat. Ahí está, ya lo mandé. Estoy agarrando la carrera de teología. Los primeros años ellos llevan inglés y con la materia de inglés me estoy enfocando al idioma inglés. Entonces, sobre eso Ya, he puesto esa competencia. ya. Textos teológicos, idioma, muy bien. Copiar, aquí lo copiamos. Ah, y para sustentar, sustentar, muy bien. Ya, ahí está. Analiza textos, debe ser acá. Textos, vamos a aumentar la T. Textos teológicos. Ah, bueno, acá decía analiza y expone.
¿no? Así está bien, ¿no? Miguel, Sí, 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 dos verbos he utilizado. ya. ¿Qué les dije pero hace rato? ¿Es bueno poner dos verbos o uno solo? Quizás te puedes quedar con uno. Lo que pasa, considere que van de la mano, ¿no? Mientras Ujú. hace la lectura, analiza y expone. Pero me podría quedar con analiza, dicen. Analiza, ¿no? Un verbo de desempeño que va a estar mucho mejor. Analiza textos teológicos, filosóficos, escriturales en idioma inglés para sustentar posturas doctrinales con precisión terminológica, coherencia argumentativa y adaptando el registro formal a la audiencia. Muy bien, buen trabajo, Miguel, buen trabajo, ¿no? Perfecto. Un hito más, a ver, quisiera escuchar. ¿Alguien más, tal vez? Voluntario. Una competencia más. ¿Alguien quisiera socializar? Una dama, a ver, una Buenas dama. noches, Lice. Adelante, adelante. Listo. Bien, he desarrollado la competencia en el desarrollo de soluciones de software, Ya. pero en este caso no sé si se podría poner tres verbos porque están relacionados al Ujú. tema. Analiza, Preferentemente, diseña e implementa, ¿puede ser? utiliza un solo verbo que pueda ser utilizado para ejecución, ¿no? De la competencia. Puedes elegir una. Ya, implementa. Ajá. Implementa, Implementa. sí, Ya. implementa soluciones de software utilizando estructura de datos Software utilizando estructura de datos. para Ya. aplicar estándares, estándares de codificación, bueno, solo eso. Y en condición de calidad sería demostrando disciplina y responsabilidad en la entrega de Demostrando, proyectos perdón, demostrando disciplina y responsabilidad y responsabilidad en la entrega de proyectos. en entrega de proyectos. Ya. ¿Cómo te llamas? Claribel, Claribel. Claribel. Tú eres del área tecnológica, ¿no? soy ingeniera de sistemas. Ah, ingeniera de sistemas, claro. Muy bien. Participar, ya. Ujú, ya. Está bien tu formulación, sin embargo, podríamos tal vez revisar la condición de calidad, donde eh, donde se refleje cómo el estudiante va a hacer, va a aplicarlo, no solamente demostrando lo que es la disciplina y la responsabilidad. Quizás podría ser acá, implementa soluciones de software utilizando estructuras de datos para estándares de condición, eh, Estándares de codificación. perdón, codificación, perdón, para aplicar estándares de codificación. eh, que podemos decir acá tal vez que
demuestre algún tipo de solución con la propuesta que se ha dado de soluciones de software utilizando estructuras de datos. No sé, algo así podríamos mejorar tal vez Una esa consulta, condición. Lisa. Dime. Usted dijo que tendría que tener las tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entraría la dimensión Ah, saber del ser? ser, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí estás metiendo lo que es la dimensión del ser, ¿no? Está bien, pero podríamos aumentar algo que ejecute lo que es la solución de software, ¿ya? Claribel, podríamos ver la manera de poderlo implementar, aumentar lo que es la formulación. Por ejemplo, está bien. soluciones de software utilizando estructuras de datos, ¿no? Y claro, va a demostrar disciplina y responsabilidad, ¿no? En la entrega de proyectos, pero algo que se vea que realmente el proyecto es bueno, que sea visible, que sea medible, ¿no? Podríamos aumentar de esa manera, ¿ya? Muy bien, pero por lo demás está bien, ¿no? Vamos a ir mejorando poco a poco con los ejemplos que tenemos, ¿ya? ¿Qué les ha parecido? ¿Está bien lo que hemos formulado, verdad? Ya hemos aprendido a formular una competencia. Ahora, eso es una competencia general, ¿ya? Ahora ustedes van a aprender también ya a formular elementos de competencia que son pequeñas competencias, ¿no? Para lograr el producto final, que es la competencia general. ¿Está bien? Consiste en descomponer la competencia en elementos que hagan posible su desarrollo, evaluación, es decir, en subhabilidades o también podríamos decir subcompetencias, ¿no? Más concretas que la competencia principal de su asignatura, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De diseño, ahí está mencionando lo que es la carrera, la asignatura, el semestre, la competencia general, y aquí están los elementos de competencia, ¿ya? Se sugiere que solamente formulemos entre 4 o 5 elementos de competencia, ¿no? Tampoco que sea menos de 3, ¿no? O 2, ¿no? Por lo menos que se tenga que ejecutar unas 4 subcompetencias, ¿no? O 5 podría ser tal vez, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Entonces, esto es un ejemplito que estoy compartiendo. Y dentro de los elementos de competencia contiene lo mismo que hemos aprendido a hacer en la competencia general. El verbo desempeño, objeto, finalidad y condición de calidad. ¿Está bien? Y bueno, en resumen, compañeros, hoy día hemos aprendido a formular una competencia, ¿no? Y la formulación de competencias, de elementos de competencias también, que es lo mismo casi, pero solamente tenemos que utilizar ya pequeños subcompetencias, ¿no? Para poder lograr lo que uno eh, quiere hacer. A ver, ya para ir finalizando la clase, vamos a tener una... Pero antes, compañeros, voy a darles, la tareita va a consistir en esto. Les voy a colocar en el Moodle. Ustedes van a elaborar, van a formular no una competencia, van a formular a modo de hacer ejercicios 5 competencias, ¿ya? Yo les voy a explicar, les voy a dar las indicaciones correspondientes en la plataforma. A modo de hacer ejercicios, me van a hacer 5 competencias, ¿ya? Y también me van a formular subcompetencias. En este caso, no me van a formular de las 5 competencias subcompetencias, perdón, sino de una sola competencia me van a elaborar sus subcompetencias. Les voy a explicar en la plataforma, no se preocupen, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir la tareita que va a ser hasta el próximo domingo, ¿está bien? Eh, Vayamos a lo que es la evaluación final. Voy a compartirles en este momento el quizzes. Ya tenemos, bueno, ya es hora, pero vamos a darles unos 5 minutitos para terminar con el quizzes. No sé si alguien tenía alguna pregunta más. Ya. Licenciado, una consulta, Es disculpe. decir, Esta tarea que vamos a hacer para esta unidad. unidad del módulo,
unidad puede servir de base para el trabajo final. De hecho, lo que ustedes van a formular lo van a colocar en su trabajo final. Ya estaríamos trabajando el trabajo final. Gracias, licenciado. Ya. Está sin audio, licenciado. Les decía, solamente son 5 preguntitas, ¿ya? Les estoy compartiendo en este momento el quizzes, ¿ya? Ustedes van a ir respondiendo rápidamente. Ay, 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 ay. Ya, ya, hijito. En este momento estoy compartiendo en el grupo, ¿ya? Ya está. ¿Lograron entrar al quizzes? Parece que no estamos teniendo dificultades. A ver, ¿lograron entrar? Sí. Ya, ya están jugando. Dicen, ya comenzó el quiz, sí, porque a mí me sale cargando. ¿Qué dice? Que sí, ya comenzó el quiz, sí, porque a mí Eh, me sale cargando Cargando. Parece que estoy teniendo aquí problemas con mi computadora. Definitivamente no. Ya les voy a mandar a ustedes para que en su casa, en su momento libre, puedan jugar. ¿Está bien? Vamos a terminar la clase de hoy día hasta acá. Eh, Muy bien. Vamos a... Sí, definitivamente no, no me está dando acá. Estoy con problemas con mi computadora. ¿Ya? Muy bien. Compañeros, nos estaríamos viendo el próximo sábado. Quiero solamente recordarles que hasta mañana vence las tareitas de la unidad 2, ¿ya? Y también la evaluación, el foro deben presentarlo hasta mañana, hasta la medianoche, ¿está bien? Y durante esta semana van a ir trabajando lo que les voy a enviar de la tercera unidad, ¿está bien? ¿Alguna pregunta antes de terminar?
El foro me sale para crear un propio debate. Paola, a ver, qué raro, vamos a revisar eso. ¿Alguien ha tenido problemas con el foro, aparte de Paola? Y yo también no pude, ¿cómo se dice? No, ¿No te permite subir una respuesta a la pregunta? sí. Ya. Déjeme revisar esta noche la plataforma. Quizás ha habido alguna falla en la programación. ¿Ya? Gracias por hacerme notar, Paola. Voy a revisar, ¿ya? Muy bien. De esta manera, compañeros, estamos terminando la clase de hoy día. Nos estaríamos viendo el próximo sábado, que sería ya la última clase. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Tengan una feliz semana a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Rick. Buen fin de semana, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches.